Listo, pues ya son las 8, estamos puntuales, Muy todavía se bien. siguen Bueno, conectando algunos, pero yo creo que ya podemos ir empezando. Bueno, ya estamos perfecto. aquí. ¿Ok? Gracias. Muy bien, buenas noches a todos los que nos acompañan hoy. El tema de esta sesión es imágenes en neurooftalmología. Yo soy la doctora María Cristina Romero, soy neurooftalmóloga por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Actualmente resido en el Hospital de Clínicas de Asunción de Paraguay, donde también hago mi profesión. Es un gusto para mí siempre colaborar con el Colegio Nacional de Neurooftalmología en México. Bueno, como introducción de esta plática, el primer objetivo neurooftalmológico es la localización clínica de la lesión de nuestro paciente. Las técnicas más apropiadas para evaluar y realizar el diagnóstico diferencial de acuerdo a la sintomatología. No solicitar estudios porque sí, sino que todos tienen que estar justificados. ¿Cuándo debemos solicitar una imagen en neurooftalmología? Cuando tenemos hallazgos anormales en el fondo de ojo, por ejemplo, tumores o estasias vasculares, muchas lesiones retinianas sospechosas malignas, por ejemplo, de metástasis, disminución de la agudeza visual o un defecto campimétrico, una hemianopsia, un escotoma hemianóptico, cuadrantanopsias, una anisocoria, un cambio en el tamaño pupilar, que puede ser midriasis o miosis, puede ser uni o bilateral, una diplopia por una oftalmoplegia, una oftalmoparesia, nistagmus, un estrabismo paralítico, cuando hay ptosis y cuando tenemos proptosis. Y dependiendo de las características clínicas de esa proptosis, si esa proptosis es aguda, dolorosa, se acompaña de quemosis, de latido, de frémito, o se puede escuchar a través del estetoscopio un soplo, o el mismo paciente indica que escucha eso. Y luego de un trauma cráneoencefálico de leve, moderado, severo, con pérdida o no de la conciencia o con un daño o no directo del globo ocular. ¿Cuáles son las técnicas más utilizadas? Primero el ultrasonido, modo A y B, la radiografía, que todavía hasta ahora se sigue utilizando, la tomografía, la resonancia magnética, ambas con o sin contraste, la angiografía cerebral por sustracción digital, por ejemplo, y las técnicas funcionales, como la resonancia funcional, el PET y el SPECT, de acuerdo a qué síntomas y cuál es mi sospecha diagnóstica. ¿Cuáles son las indicaciones de la tomografía computarizada? Las lesiones orbitarias de senos paranasales, las calcificaciones, las anomalías óseas, por ejemplo, como aquí un crecimiento anormal del hueso fenoides, en este caso, una hemorragia aguda cerebral, un cuerpo extraño metálico, y cuando hay una contraindicación para resonancia magnética. A veces en nuestros libros nos dice, número uno, solicitar una resonancia cuando hay una sospecha neurooftalmológica o una lesión de nervio óptico. ¿Qué ocurre en estos casos? Que a veces no es tan importante o tan fácil de conseguir una resonancia rápidamente. Sabemos que en nuestros hospitales a veces hay que sacar una cita y esas resonancias no son rápidas. A veces la tomografía como previo o como inicial también es importante iniciar, ¿verdad? La sospecha con la tomografía, aunque sabemos muy bien que los nervios no se van a ver correctamente como si en una resonancia magnética. Pero no hay que olvidar que siempre el mejor método de estudio es el que está más accesible a nosotros. Cuando tenemos cefalea,
cuando hay una diplopia de inicio súbito y reciente, cuando tenemos una baja visual reciente súbita, cuando hay un síndrome quiasmático, tanto en campos visuales, con una discromatopsia, una neuropatía óptica compresiva eh, por clínica, cuando encontramos en el fondo de ojo un edema de papila, y ese está relacionado, por ejemplo, a una hipertensión intracraneal con síntomas, una lesión tumoral secundaria, una trombosis cerebral. Lo que vamos a encontrar en esos pacientes es una dilatación de los ventrículos laterales y de los espacios donde el LCR recorre a nivel de encéfalo. ¿Cuáles son las ventajas de la tomografía? Primero, que es menor tiempo de estudio, el menor costo, y es ubicuo. Una tomografía dura aproximadamente 5 minutos y se puede hacer en un niño, incluso con la madre dentro del establecimiento donde se realiza la tomografía, puede atajar al niño, se puede realizar sin problemas. Cuando necesitamos una mejor evaluación de las lesiones calcificadas, por ejemplo, algunos tumores como el retinoblastoma o las drusas nervio óptico, cuando ya la sospecha es grande. De elección para lesiones óseas, por ejemplo, fracturas, y también cuando ahí tenemos sospechas de que existe un cuerpo extraño metálico intraorbitario o intraglobo ocular. Y si se quiere valorar globos oculares, estructura en relación a las órbitas, también es muy bueno. Por ejemplo, en este caso, vemos en el fondo de ojo un nervio óptico, el nervio óptico derecho, donde se ve un borramiento de los límites. Si se fijan bien, todos los vasos se pueden ver bien delimitados, no hay una pérdida de la estructura completa del nervio óptico. Y si nosotros seguimos los límites de este nervio, podemos ver que el margen de este nervio es festoneado. Entonces, nuestra sospecha es de una drusa en nervio óptico. Si le hacemos el par de la papilografía con autofluorescencia, vemos en la cabeza del nervio óptico la calcificación muy importante. O sea, esto es un pseudo papiledema. Y si le pedimos una tomografía en un corte axial, por ejemplo, podemos ver perfectamente la calcificación de la cabeza del nervio óptico. En este caso era muy evidente en el fondo de ojo, en el ojo derecho, pero aquí también vemos que el otro ojo también se encontraba la calcificación, el depósito sobre la cabeza, mucho más profunda. Por ejemplo, también cuando nuestra sospecha es muy importante y tenemos una disminución de la visión lentamente progresiva, de larga data, con cefalea, con una discromatopsia importante, y encontramos, por ejemplo, una alteración hormonal como un prolactinoma, ¿verdad? En este caso hay un crecimiento a nivel de la silla turca, donde se remodela hueso y vemos la expansión más allá de lo que es eh, el quiasma óptico, con una compresión directa al quiasma óptico, tanto en axial, coronal y sagital se puede ver la extensión del tumor, un macroadenoma hipófisis, en una tomografía con contraste. ¿Cuáles son las desventajas de la tomografía? La radiación, eh, la alergia al yodo, si es que estamos usando contraste yodado, los artefactos, por ejemplo, las amalgamas o prótesis dentales, la menor sensibilidad a tejidos blandos si nosotros queremos estudiar las estructuras ya y que se encuentran en órbita, como el nervio óptico o la grasa orbitaria, menor sensibilidad para detectar patologías del sistema nervioso central también, ya de la sustancia blanca y los ventrículos, y frecuentemente se puede también complementar con la resonancia. Siempre los radiólogos nos dicen complementar con resonancia magnética. Entonces, ¿cómo tengo yo que solicitar una tomografía encéfalo de acuerdo a mi sospecha clínica? De esta manera, tomografía computarizada, encefaloórbitas con y sin contraste. Si yo solamente pongo ahí y no digo de qué órgano es, ¿verdad? O no digo cómo quiero, los radiólogos o en realidad los técnicos van a hacer solamente tomografía axial y le van a venir solamente el corte axial de la tomografía,
Por eso hay que poner todas estas características, cortes finos para órbitas con reconstrucción coronal, axial y sagital, o sea, las tres reconstrucciones que incluyan la ventana de tejidos blandos y óseos. Y mi sospecha diagnóstica, por ejemplo, oftalmopatía tiroidea. Entonces, así el radiólogo, cuando tenga el informe, haga el protocolo que nosotros le pedimos, con las características que necesitamos, nuestra sospecha clínica, va a poder leer perfectamente y ayudarnos en el diagnóstico con, con una buena aproximación diagnóstica. Si no ponemos todo lo que queremos, él no va a poder saber a dónde dirigir su diagnóstico y podría cometer errores. Entonces, ¿cómo yo debo interpretar la tomografía? Primero, hay que ubicar tener la ubicación anatómica. ¿Qué es lo que yo estoy estudiando? En este caso, voy a pedir una tomografía de encéfalo solamente, o sea, cráneo solamente, o también le voy a incluir a la órbita. Si yo estoy sospechando una oftalmopatía tiroidea o una lesión tumoral intraorbitaria, obviamente le tengo que solicitar órbitas, porque si yo solamente solicito encéfalo o cráneo, el radiólogo no va a hacer los cortes que yo necesito y probablemente no vamos a hacer el diagnóstico correcto. Necesitábamos pedir correctamente qué ubicación anatómica queremos. También si va a ser simple o con contraste. Y también si nuestro paciente va a necesitar o no sedación. En pacientes pediátricos, la tomografía, como es un corto, normalmente no se hace una sedación así muy profunda, pero en otros pacientes, más los neurológicos o los pacientes que tienen problemas de tipo TAH o son pacientes que no van a poder quedar acostados por un tiempo para que se pueda realizar correctamente el estudio, sí tenemos que solicitar nosotros la sedación de nuestro paciente. Los cortes axial, sagital, coronal, así como les digo. Y en donde nosotros observamos y comparamos simétricamente lo que está a la derecha y a la izquierda, por ejemplo, aquí en el encéfalo, donde está la hoz, el seno sagital superior, la hoz del cerebelo, cuál es el lóbulo parietal, cuál es el seno sagital superior, dónde está el lóbulo occipital, en qué región, en qué zona está el corte, cuánto es, de cuántos milímetros es el corte. Por eso nosotros pedimos cortes finos, porque lo estándar son 5 milímetros de corte, a veces más, 5 centímetros. Y con 5 centímetros ya pasamos aquí, ¿verdad? Ya mucha información no nos va a detallar el radiólogo. Todo depende de cómo nosotros solicitamos. La imagen, cuál es la densidad, cuál es su ubicación, si desplaza o no estructuras, si realza con contraste, de qué tamaño y qué márgenes presenta. Los planos, importante ubicarse, cuál es a la derecha, cuál es a la izquierda. Normalmente, como nosotros nos ubicamos es que el paciente está acostado y sus pies están hacia mí. Entonces, todo lo que sea derecho va a ser de este lado y lo izquierdo, este lado. Entonces, así yo puedo describir el estudio que solicite. En la tomografía tenemos ventanas. Está la ventana del cerebro, donde se ve, o parénquima, o pulmonar también se le dice, donde se puede ver mucho mejor la estructura anatómica cerebral. La ventana para tejidos blandos, que también se puede utilizar en especial para ver grasa orbitaria o músculo. Y la ventana ósea, específicamente para las zonas en donde queremos estudiar la calcificación, por ejemplo. Los espacios. Cuando yo solicito un estudio, ese estudio, más en imagen, es justamente la representación anatómica de la zona clínica que yo estoy estudiando. Entonces tengo que saber qué estructuras se encuentran ahí para saber cuáles son las que están alteradas. Entonces, están los espacios del lobo ocular, el intraconal, el conal, extraconal y el superiostio. Por ejemplo, el globo ocular, tenemos que entender que está la zona del párpado, la córnea, la cámara anterior, el cristalino, la cámara posterior, el cuerpo vítreo, el nervio óptico.
y la retina. Incluso cuando tenemos una tomografía, tenemos que mirar muy bien que esas estructuras sean o estén correctamente vistas, porque en ellas incluso podemos hacer diagnósticos extra que no estaban en nuestros planes o el radiólogo no describió y se puede ver, por ejemplo, un desprendimiento de retina, un hemovítreo, se puede ver una luxación de cristalino, se puede ver la longitud axial del globo ocular, si es correcta o está dentro de los límites o parámetros normales. Nosotros podemos ver estructuras por ejemplo, bolsas coroides, que se pueden ver con ecografía, pero también en la tomografía. Entonces, mucha información puede dar o puede describir una tomografía, dependiendo de cómo buscamos. Por ejemplo, en la región intraconal, donde están entre los músculos, encontramos la grasa orbitaria, encontramos el nervio, encontramos vasos sanguíneos, la arteria oftálica, la vena. Y en esa zona podemos encontrar, por ejemplo, malformaciones vasculares, hemangiomas, podemos encontrar inflamación de nervio óptico, tumores de nervio óptico como el glioma de nervio óptico, tumores de las vainas, el meningioma. Podemos encontrar pseudo tumores inflamatorios, que ya no se llama así, inflamación de la grasa orbitaria. Podemos encontrar schwannomas del tercero, del cuarto, del sexto nervio craneal, que involucran tal o cual músculo de acuerdo a su relación, que sería esta zona intraconal. Entonces, cuando yo veo esta imagen, tengo que pensar en estas alteraciones. En la región conal, hablamos meramente de músculo, podemos encontrar orbitopatía tiroidea, pseudotumor inflamatorio también, las inflamaciones musculares, linfomas y las miositis. Aquí lo que podemos ver en un corte axial es la estructura desde la inserción muscular anterior hasta la posterior. Entonces podemos ver todas las porciones del músculo y el vientre muscular, que es muy importante en la orbitopatía tiroidea. En otros cortes, por ejemplo el corte coronal, donde se ve mucho mejor la comparación, o hacer comparativamente todos los músculos extraoculares, ahí se ve mucho mejor en un corte que pasa por el medio de músculos extraoculares, cuál de ellos están, por ejemplo, aumentados de tamaño. En los extraconales podemos encontrar abscesos, hay grasa, hay vasos sanguíneos y está la región de periósteo que hace contacto muy cercano con los senos paranasales. Entonces podemos encontrar abscesos, schwannomas de B1, B2, la primera y segunda rama del trigémino, lesiones óseas como las displasias fibrosas, las metástasis, el mieloma múltiple, enfermedades de apéndices orbitarios o incluso tumores de senos paranasales, inflamaciones de senos paranasales, invasión fúngicas que pueden por contigüidad afectar la órbita y de esa forma hacer que nuestro diagnóstico sea más específico. Esto sería esta zona. A la tomografía. Ahora vamos a pasar a otro estudio, que es la resonancia magnética nuclear. Sabemos que es no radiación ionizante, que tiene menor artefacto por aire y hueso, tiene un mejor contraste para tejidos blandos, es, digamos, el estándar para estudio nervio óptico. La visualización de estructuras vasculares también es mucho mejor y el comportamiento especial según la secuencia y según nuestras sospechas clínicas y lo que solicitamos. Por ejemplo, en esta resonancia, el cráneo órbita T1, en corte coronal vemos, y con contraste, vemos una lesión que está por fuera del cráneo, hiperintenso, que está en la flecha roja. Sería, por ejemplo, en este caso, un quiste sebáceo. Y el paciente se tocaba y decía que
parecía que venía de la porción más superior de su ojo, pero en una resonancia se vio que es un quiste sebáceo. No, no tenía nada que ver con su ojo, pero con la resonancia se puede ver demasiado bien esos detalles. Tenemos diferentes tipos de secuencia. En la T1, la secuencia es anatómica y básica, T1 sin contraste, donde la sustancia gris es hipointensa, es más oscura, y la sustancia blanca es hiperintensa, es más clara. El líquido cefalorraquídeo es hipointenso, se ve negro, y la grasa es hiperintensa, se ve brillante. Es muy útil para valorar anatomía, las hemorragias subagudas, porque ahí se ve mejor la metahemoglobina, y los depósitos de grasa o también de melanina. En la T2, sin contraste, lo que podemos ver es la secuencia muy sensible al líquido. El SLSR y todos los líquidos son hiperintensos, son blancos, blancos brillantes. Y la sustancia gris es más hiperintensa que la sustancia blanca. Y la sustancia blanca relativamente hipointensa. Y es más de utilidad para detectar, por ejemplo, edemas, inflamaciones, lesiones desmielinizantes, tumores con componente quístico o necrosis. A estas dos podemos agregarle contraste. Si le agregamos contraste, por ejemplo, en el T1 con contraste, le agregamos el contraste paramagnético que es gadolíneo, podemos ver mejor las lesiones vasculares con alteración, por ejemplo, de la barrera hematocefálica, donde realzan T1 con contraste. Y ese realce puede ser difuso, puede ser nodular, puede ser en anillo o neovascularizaciones, por ejemplo. Y también, más específicamente, la patología del nervio óptico. Por ejemplo, en un T1 con contraste de gadolinio, la neuritis y con la secuencia Recording FLAIR, in progress. que es el Fluid Attenuate Inversion Recovery, donde lo que se hace es suprimir la señal del líquido libre, del LCR, y el LCR ya se ve oscuro, y las lesiones periventriculares hiperintensas visibles. Es como un T2, pero sin líquido. Y se ve mucho mejor en las enfermedades desmielinizantes. Por ejemplo, las lesiones desmielinizantes se ven mejor aquí. La meningitis también. ¿Qué pasa con la resonancia? Tiene menor disponibilidad, mayor costo, mucho mayor costo y mayor tiempo durante el estudio. Una resonancia en cefalórbitas más o menos tarda más o menos como 1 hora y media dentro de la máquina. Entonces, sí necesita que el paciente coopere y mucho más necesaria la sedación que en la tomografía, en algunos casos. Está contraindicado en pacientes con implantes ferromagnéticos. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, marcapasos, clip de aneurisma, cuerpos extraños metálicos, algunos lentes intraoculares que son anteriores a los nuevos lentes. Hay gente que todavía tiene esos lentes implantados. También estaban como contraindicados o que tenían que tener como un cuidado especial. em, Así que hay que tener en cuenta qué tipo de lente usan nuestros pacientes. Ahora ya no es así porque todos los lentes que se utilizan ya tienen otro tipo de material. La recuperación de inversión atenuada de fluido es la que suprime la señal brillante del líquido. El LCR parece hipointenso, mejor caracterización de lesiones hiperintensas y utilizamos
mayormente en pacientes con sospecha de esclerosis múltiple. Por ejemplo, en el FLAIR se ve la progresión de la esclerosis múltiple, aquí como en este ejemplo, se puede ver perfectamente cómo va aumentando el tamaño la lesión desmielinizante en la región frontal y parietal de este paciente. El Fast Imaging Employee State Acquisition o secuencia fiesta es demasiado importante también para nosotros neurooftalmólogos por los cortes submilimétricos con realce de agua y saturación y gran relación espacial, alta resolución de trayectos neurales. Nosotros usamos cuando tenemos sospecha de que hay una inflamación de nervio craneal en fascículo de nervios craneales en su recorrido, su trayecto. Utilizamos en pacientes con parálisis de pares craneales y le pedimos al radiólogo que siga el par craneal que tenemos paralítico. Nos dice qué tipo de características inflamatorias tiene, si tiene un comportamiento granulomatoso, tiene un comportamiento meramente inflamatorio, o algún tipo de comportamiento infeccioso, tipo herpes o hongos. La supresión grasa, de esta forma se ve. Solicitamos cuando queremos evaluar con mayor criterio el nervio óptico y se ve muy bien el trayecto nervio óptico y se puede hacer más evidente las lesiones con la supresión grasa. También hay que solicitar, si uno no solicita, no le van a realizar la supresión grasa dentro del estudio. Vamos a solicitar una resonancia parecida a cómo solicitamos una tomografía, pero así, resonancia encéfalo y órbitas, siempre encéfalo y órbitas, porque estamos en neurooftalmología, necesitamos el encéfalo y las órbitas, con y sin contraste, de cortes de 1 milímetro para órbitas, con supresión grasa, si sospechamos lesión en nervio óptico. Debemos poner la sospecha clínica y si tenemos forma de mejorar las teslas o de solicitar un equipo con más de 1.5 teslas, podemos solicitar para tener mejor detalle de las lesiones milimétricas o mucho más pequeñas que no se veían en 1.5 teslas. Estos son los protocolos que se usan, las secuencias de tomografía, la secuencia de resonancia. También podemos pedir hipofisiaria, así más dirigido a la región anatómica que nosotros queremos estudiar. Y en este caso, por ejemplo, estamos en pacientes con hipoplasia o atrofia del nervio óptico. Lo ideal es solicitar una resonancia, porque esa es nuestra sospecha clínica, y medir zona por zona el comportamiento del nervio óptico y cómo va disminuyendo de tamaño de acuerdo a la zona. Los dos cortes más importantes para medición de nervio óptico son el axial y el coronal. Y vamos desde delante, un poquito del quiasma hasta atrás, la región, todas las porciones del nervio óptico. Por ejemplo, estas son las medidas. En axial, el ancho nervio óptico intraorbitario va entre 5 y 10 milímetros, ya detrás del globo ocular. Y a nivel de intracraneal, el ancho de la vaina nervio óptico 5 y desde detrás también, respectivamente. Eso es, le pongo enseguida les pongo en un cuadrito todas las medidas. Pero en sagital se puede ver la reformateada ya de T2. Por ejemplo, la rótica derecha, en este caso, la altura del nervio óptico, 5 y 10 también detrás, y la vaina de la misma forma, y se va midiendo lo que es nervio óptico y lo que son en conjunto con las vainas del nervio óptico, que es diferente, ¿verdad?
En el coronal se puede medir el ancho y la altura del quiasma óptico, por ejemplo. Y estos son los valores normales de nervio óptico. Que va de ancho 4,27 milímetros en un rango de 2,46 a 5,19 milímetros. Y el quiasma óptico que va aproximadamente de 13,63 milímetros, que en un rango de 11,13 a 16,92 milímetros. El buen radiólogo, neuroradiólogo, siempre pone los valores normales de nervio óptico, más cuando va bien dirigido el diagnóstico. Bueno, ahora ya sabemos cómo se utilizan, cómo solicitar, cuáles son las características de los tipos de métodos auxiliares que vamos a pedir. Tenemos que correlacionar con la clínica, es lo que siempre nos piden los radiólogos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Con la sintomatología. Entonces, dijimos, lo más importante en neurooftalmología es la localización anatómica de la patología clínica. Entonces, si tenemos una disminución de la agudeza visual, con visión cromática, defecto del campo visual, pueden ser agudos o crónicos, estamos sospechando de que las lesiones a nivel del globo ocular o de la órbita, el nervio óptico, y estamos en sospecha de opacificación de medios, tamaño, espesor. Vamos a pedir un ultrasonido modo A y modo B. Perdón, acá dice, ¿puede mostrar de nuevo las...? A veces no puedo mirar el chat, pero sí, les paso un ratito de nuevo. Disculpen. Me están pidiendo... Ahí, valores normales para que puedan tomarle foto. Gracias, doctora. Gracias. Bueno, continuamos. Entonces, la disminución de la visión. Si yo estoy en globo ocular y tengo opacidad de medios, un tamaño o espesor comprometido, voy a pedirle un ultrasonido modo A y B. Si tengo la sospecha de que dentro del globo ocular tengo un cuerpo extraño o calcificaciones, lo mejor sería pedirle una tomografía. Si mi paciente tiene proptosis o es oftalmos, lo mejor, una tomografía con las características que ya vimos. Si mi paciente tiene una lesión orbitaria de nervio óptico, es mi sospecha, un trauma, un cuerpo extraño, lesiones óseas, calcificaciones o un tumor, El caos una de tomografía WM sería aún la continúa. mejor. La frente de don Armando Si mi descontrolándose en paciente tiene una Colombia, llegando inflamación ya hasta a Canadá, nivel y de hecho orbitario, también está una yendo para abajo resonancia llegando hasta Perú. es el que México más conquistando las detalle me va costas a de dar. España con barcos y grandes Y banderas, dentro o dibujando de gigantes. lo que Y de son hecho hasta están neoplasias conquistando o Madrid, lesiones y hasta vasculares, vemos que hay banderas de malformaciones, otros una países del lago. resonancia, una Chile y Perú aún angiorresonancia llevándose muy o bien una en su frontera. angiotomografía Bolivia sería intentando buscar acceso al mar a través el de Chile, indicado. y un pequeño enfrentamiento. España al parecer haciendo una Si la pequeña invasión a disminución de la Marruecos. visión El ataque del vacío de Brasil en me Argentina produce cambios avanzando lentamente, hormonales y o de estoy hecho en también sospecha por de el un norte, síndrome Chile quiasmático, intentando hacer un puente desde Rapa Nui, el alrededor de Jerusalén tengo que siendo pedir consumido, Tahití o estoy volviéndose el lugar de localizando Red en Dead cerebro y Redemption con órbitas. muchos dibujos, y por Ahí le voy supuesto, a artes solicitar una verdaderamente tomografía increíbles y gigantes, o una homenajes a resonancia, personajes lo que en esté más muchísimos lugares, a mi una isla de alcance. huevos y una isla de pingüinos, Lesiones a nivel de guerras glándula religiosas hipófisis y o una quiasma infinidad de óptico, ¡Ey! lo mejor es ¡Y nos pedirle una peleamos, resonancia y se perdemos! puede ¡Ah, pedir cabrón! protocolo de hipófisis. Si mi disminución de la agudeza visual tiene defectos campimétricos, otra vez No tengo una idea. localizado a nivel de vías visuales, si es retroquiasmática, una tomografía, una resonancia, si es en fosa posterior, una tomografía, una resonancia, una angioresonancia de acuerdo a mi sospecha clínica. Si mi paciente llega con una diplopia por oftalmoplegia o tiene una proptosis, entonces mi localización es órbita, músculos extraoculares primero, y estoy sospechando una miositis, una inflamación tumoral o una enfermedad de Graves, voy a hacer una resonancia. Si mi localización es grasa orbitaria o glándula lagrimal, por ese motivo mi paciente está viendo doble,
tengo una sospecha de inflamación o infiltración tumoral, le voy a pedir una resonancia. Si otras estructuras vasculonerviosas están afectadas, yo voy a solicitar una tomografía, una resonancia con angioresonancia. Si mi diplopia tiene una oftalmoplegia, proptosis o dolor y está afectado más de un par craneal, mi localización va a ser seno cavernoso. La afectación del tercero, el cuarto, el quinto, el sexto nervio craneales, mi sospecha una trombosis, una inflamación tumoral, una resonancia o angioresonancia es la indicada. Si yo tengo una sospecha de que hay una alteración a nivel de arterias carótidas, seno cavernoso, una inflamación, infiltración, por ejemplo, infiltración tumoral, también una resonancia, una tomografía, una angiotomografía sería lo indicado. Si mi sospecha a nivel de meninges y estoy sospechando una infiltración o inflamación tumoral, voy a pedirle una tomografía, una resonancia. Cuando yo tengo una diplopia y esa diplopia es por parálisis, parece a una oftalmoplegia internuclear, entonces es órbitas y tronco cerebral, y estoy frente a un paciente que tiene una parálisis del tercero, del cuarto, el quinto, el sexto y séptimo, por ejemplo, tengo que sospechar una enfermedad desmielinizante, un EBC o un tumor. Y ahí voy a solicitar una resonancia, una angioresonancia. Si mi sospecha es una oftalmoplegia internuclear y tengo altas sospechas que hay una lesión del fascículo longitudinal medial o la formación reticular paramediana pontina, entonces mi sospecha es alta por enfermedades desmielinizantes, un EBC de tronco o un tumor, voy a solicitar una resonancia, una angioresonancia. Si estoy sospechando que están alteradas las arterias, la carótida interna, la cerebral posterior, la cerebral anterior y sus ramas, por ejemplo, y estoy sospechando que mi paciente tiene aneurismas, una angiotomografía, una angioresonancia serían los indicados. Si mi paciente presenta, por ejemplo, un nistagmus, tengo que sospechar dónde es que se producen o las alteraciones tipo movimientos normales de los ojos, tronco cerebral, cerebelo, a nivel oído interno. Entonces, el cerebelo, voy a pensar en una enfermedad desmielinizante, un EBC, un tumor, una resonancia, una angioresonancia es lo que solicitaría. Si mi sospecha es a nivel de tronco cerebral y mis etiologías, tipo enfermedad desmielinizante, EBC o tumor, voy a solicitarle también una resonancia o una angio. Y si estoy sospechando que la causa de mi nistagmus es el sistema vestibular, una inflamación o un tumor, una tomografía, una resonancia de oído sería el indicado. Si mi paciente se presenta con anisocoria y sabemos que el reflejo o el arco reflejo de la pupila comienza con el segundo nervio craneal, la vía aferente y la vía deferente con el tercer nervio craneal, entonces todo el recorrido del arco reflejo, esa sería mi localización anatómica. Y si estoy sospechando que hay una lesión a nivel parasimpática o simpática, si es simpática, desde el tálamo, incluso al simpático cervical y el simpático torácico. Entonces, segundo nervio craneal, o estoy sospechando que hay una lesión a nivel Eddingen-Westphal, o sea, mesencéfalo, hay una inflamación, una enfermedad desmielinizante, un EBC o un tumor. Y necesito una resonancia o una angioresonancia. Si, por ejemplo, tengo una parálisis del tercero nervio craneal y estoy sospechando que sea solamente fascicular, también puede estar dentro de una enfermedad desmielinizante, un EBC o un tumor, una resonancia, una angio sería la indicada. Y a nivel, por ejemplo, los traumatismos, el ganglio ciliar, la vía parasimpática o la vía simpática, por tumores, inflamaciones, aneurismas, paraneoplásicas, ahí le vamos a pedir una tomografía, una resonancia, una angioresonancia. Lo que siempre es como difícil para todos
¿Es o no es un edema de papila y cuáles son las características que tiene el edema de papila en una imagen? El edema de papila se ve en la papilografía así, a diferencia del otro paciente que vimos como diagnóstico diferencial, donde había calcificación en la cabeza del nervio óptico. Aquí se pueden ver este cabalgamiento de los vasos a nivel de la cabeza del nervio óptico y se puede ver por debajo cómo el nervio óptico se mantiene con los límites netos y rosaditos, ¿verdad? O naranja, y se ve el levantamiento de la retina alrededor del nervio óptico y el signo de la gota de agua sobre la cabeza del nervio óptico en la autofluorescencia. Y hay algunas características importantes que tenemos que tener a nivel de resonancia magnética o signos indirectos de hipertensión intracraneal o de edema de papila. El primero, por ejemplo, es ahí se ve que está aumentando, se ve la imagen. Yo estoy aumentando la imagen. Sí, que se está sacando. Ajá. Exacto, muy bien. Por ejemplo, en esta resonancia se puede ver la eversión de la cabeza del nervio óptico. ¿Ven? En la manito se puede ver la eversión hacia la cavidad vítrea, ¿sí? Y Sí. si yo alejo un poquito más, se puede ver que aquí hay como una rectificación del polo posterior del globo ocular. Es como si fuera que realmente hay una compresión del globo desde el nervio óptico hacia el globo ocular. Entonces, esta rectificación de la porción del polo más posterior del globo ocular con una reversión de la cabeza del nervio óptico, signos indirectos de edema de papila por hipertensión o aumento de LSR. Otra cosa también, el espacio perióptico que rodea el nervio óptico se hace más evidente. Por ejemplo, en, en esta imagen, ¿verdad? Se ve T1, ¿se acuerdan? T1, el líquido es negro. Aquí se ve la grasa. Este es un T1. No le pedimos supresión porque la supresión se pide en T2. Y aquí se ve como hay un aumento del tamaño del líquido perióptico bilateral que en T2 se puede ver como una éstasis detrás del globo ocular y hace como bolsillos alrededor. Y el signo de la dona en el corte coronal, donde hay mayor aumento del LCR que rodea al nervio óptico bilateral y simétrico. Aquí otra vez otra imagen donde se ve la eversión de la cabeza del nervio óptico. Eso no veríamos si fuera un pseudopapiledema. Si fuera un ataque y un pseudopapilema por drusas de nervio óptico, ahí veríamos calcificación. Además de esa protrusión de la papila óptica, en la FLAIR, por ejemplo, contrastada, se ve muchísimo mejor la protrusión de la cabeza del nervio óptico, de la papila óptica. Aquí, por ejemplo, otro signo más, ¿verdad? Hay un aplanamiento del globo ocular, la protrusión, la tortuosidad o aumento del líquido perióptico, muy evidente, ¿verdad? Aquí se ve la tortuosidad mucho mayor, ¿verdad? Siempre axial y coronal, donde se ve mejor o se identifican mejor las estructuras del nervio óptico. Otro signo que se puede ver cuando estamos sospechando un edema de papila por hipertensión intracraneal es el signo de la silla turca vacía, que se ve aquí. Es bastante común y es un signo indirecto de hipertensión intracraneal incluso si no hay hidrocefalia, o sea, aumento de los líquidos en, los ventrículos laterales, por ejemplo. La neuritis óptica, por ejemplo, esto es un paciente, una retinografía, donde se ve el nervio óptico derecho y un borramiento leve de la cabeza del nervio óptico
hay mucha tortuosidad vascular, como estasis venosa. Es como que todos los vasos están como tortuosos. En este caso, le pedimos una resonancia con contraste. Podemos ver acá que hay un aumento, engrosamiento del nervio óptico derecho. Y en T1, en flare, donde se ve con el contraste, una hiperintensidad a nivel quiasma óptico también. Y en T2, flare con contraste, se ve una hiperintensidad en todo el trayecto nervio óptico intraorbitario. Entonces, de esta forma se evalúa la neuritis óptica en la resonancia. Bueno, el protocolo de resonancia en órbitas se le pide el campo de visión, que puede ser desde la piel hasta el quiasma óptico. Y los cortes o slices son un grosor más o menos entre 2 y 3 milímetros. Se puede pedir menos, eso depende del protocolo. Y se realiza un coronal T1, un coronal steer T2, axial T2, una difusión o propeller, una contrastada, que puede ser FATSAT o fiesta o CIS, dependiendo de lo que nosotros solicitamos. Eso se tendría que tener un protocolo de resonancia en estudio nervio óptico. De esta forma, por ejemplo, se podría ver con las estructuras mucho más evidentes. Aquí se ve el nervio óptico, el espacio perióptico, el nervio, la estructura mucho más delicada, los músculos extraoculares, el quiasma óptico, ese sería el nivel de corte de la porción más posterior del nervio óptico. Después las preguntas, o quieren que pare para leer las preguntas. No, continuemos, por favor. Bueno, entonces, para ubicarnos, ¿verdad? Si nosotros queremos ver la última porción del nervio óptico intraorbitario, el corte se ve más o menos así a nivel axial. Y si queremos un corte a nivel de quiasma óptico, así se ve en coronal, así se ve en axial. ¿Cómo vamos a ver entonces la neuritis óptica? En T1 vimos que hay un aumento de tamaño, en T2 steer, o sea, va a haber hiperintenso, en T1 más gadolinio va a haber un realce que puede ser central o difuso, y en la difusión facilitada podemos ver en enfermedades desmielinizantes cuando hay una restricción a la difusión, puede ser una isquémica. Como en este caso, donde hay una hiperintensidad a nivel del nervio óptico derecho, aquí se ve un aumentado tamaño y se ve también en la coronal que pasa por el quiasma, que va más allá del nervio óptico orbitario. Ahí se ve. Esos eran los cortes que dijimos, ¿verdad? Los cortes más posteriores, en la última porción del nervio óptico intraorbitario y la primera porción de ya el quiasma óptico. Tiene la misma, si se dan cuenta, las mismas flechas, los mismos colores de las zonas en que se cortan los cortes. Bien, ahí se ve otra vez con el contraste, como hay una hiperintensidad del trayecto nervio óptico que va más allá de lo que es solamente orbitario, que llega en un corte coronal, se ve mucho más importante en comparación con el otro nervio, como brilla el nervio óptico inflamado. Aquí también se ve, se pueden ver perfectamente cómo brilla, aquí por ejemplo en el ojo izquierdo, sería otro paciente, que sería también una neuritis óptica en el ojo izquierdo, y en el coronal, con el contraste, se puede ver la hiperintensidad postcontrastal de la cabeza del nervio óptico. También podemos estudiar el aumento del tamaño del nervio óptico.
En este caso, es un paciente que tiene un nervio aumentado de tamaño y ese aumento de tamaño y esa tortuosidad del nervio óptico es inmediatamente después del globo ocular. No se ve que se extienda más allá del trayecto nervio óptico. Entonces, y si nosotros hacemos cortes más atrás, en el inicio del quiasma óptico, se ve aumentado también hasta el quiasma óptico. Esto es un glioma, ¿eh? Ahí se ve, glioma del nervio óptico, que es una lesión tumoral del nervio óptico, de las células del nervio óptico. Las fibras del nervio óptico son las que empiezan a crecer, no es de las estructuras que rodean el nervio óptico. Entonces, su diagnóstico diferencial se llama el meningioma. En este caso, este es un glioma. Es el tumor primario más común del nervio óptico. Entre el 25 y el 48% confinados al el nervio óptico intraorbitario. Es el astropilocítico juvenil frecuente. 20% tendrán, en los pacientes con neurofibromatosis tipo 1 tendrán un glioma de nervio óptico. Es isointenso en T1, iso o hiper en T2 y tiene realce variable. Se pueden ver también espacios quísticos adentro de la lesión. Aquí, mira, fíjense. Iso y acá hiper en T2. Iso, hiper, T2. Otra lesión muy importante que tenemos que estudiar dentro de este curso es el retinoblastoma. Sabemos que el 60% es unilateral y 40% es bilateral. Y que en la tomografía más del 90% tiene calcificación. En T1 se puede ver variable, puede ser levemente hiperintenso, en T2 se puede ver hipointenso, como en esta imagen. En difusión se puede ver restricción y en T1 con gadolinio puede haber un contraste marcado heterogéneo, más si se puede ver la invasión, por ejemplo, estructural de la coroides, la esclera, el nervio óptico, por ejemplo. Un caso de este pobre niño que tenía retinoblastoma, pero esto ya trilateral, se puede ver dentro del globo ocular, intracraneal y a nivel de la glándula pineal. Ahí, de esta forma. Ahí están las lesiones. Bueno, el schwannoma es raro en la órbita el schwannoma, pero sí existe y pueden deberse a las ramas del quinto, el tercero, el cuarto y el sexto, las fibras del sistema nervioso autónomo también, el ganglio ciliar también, y la edad media va entre 20 y 70 años más o menos. Principalmente son extraconales y de la órbita superior, o sea, puede producir un hipoglobo secundario. Están los cavernomas que pueden ser intraconales y se comportan de esta manera en la resonancia. En T1 son hipointensos y en T2 son hiperintensos, pero heterogéneos, como se ve acá. A diferencia del glioma, que son más homogéneos. Y a veces tienen un realce tardío en el cavernoma. Así es como se comporta. Entonces es una lesión, se puede ver así, más heterogénea y siempre más frecuentemente es superior. Otra lesión que es muy importante que vamos a describir es el meningioma perióptico y es el diagnóstico diferencial principal de lo que sería el glioma nervio óptico. A diferencia del glioma, el meningioma es el crecimiento anormal de las vainas que rodean el nervio óptico, meninges. Es aproximadamente en 1 al 2% de los meningiomas en total, el 2% de los tumores orbitarios, y el 90% nacen de la vaina intraorbitaria. O sea que si nosotros solicitamos solamente un encéfalo, no vamos a tener todos los detalles que necesitamos, siempre la órbita. Son isointensos y marcadamente hipointensos en T2, muy hipointensos. Y tienen este signo del doble riel, que son frecuentes, ¿verdad? Que es por las calcificaciones en el 50% de los casos.
ahí se ve. Y a diferencia, esta es por ejemplo la anatomía patológica. El nervio óptico se encuentra completamente bien, pero la lesión es rodeando el nervio óptico, como se ve aquí. Entonces, es una lesión de las vainas del nervio óptico. Entonces, la clínica va a ser diferente al glioma. Y además de eso, la estructura a nivel de la imagen, en resonancia, también va a tener un comportamiento diferente. Bueno, para fijar un poquito lo que ahora estamos describiendo, les trajo algunos casos clínicos, entonces si quieren participar, pueden participar. A mí me gusta mucho hacerle participar porque como son temas un poquito complicados y hay residentes, bueno, todos los que quieren participar pueden participar, ¿sí? Bueno, les traigo este caso, un paciente. ¿Se ve ahí mi caso? Sí. Paciente que viene por cambio de lentes. Y al fondo ojo le vio un residente y se asustó porque vio un edema o un nervio óptico inflamado, entre comillas. ¿Alguien me puede describir qué ve en esta zona? ¿Qué estructura? Bueno, primero una tomografía, ¿verdad? Si alguien quiere describir una tomografía axial, ¿verdad? Computarizada, sin contraste, o sea, simple, que pasa a nivel de las órbitas, y donde se observa qué cosa. Masculino, 62 años, angio-CT de control por supuestamente un aneurisma. Y yo encuentro esto. ¿Qué es eso? ¿Es calcificación o no, doctora? ¿O qué es? Sí, muy bien. Es una calcificación a nivel de cabeza nervio óptico, ¿verdad? Se ve acá, se ve mi puntero. Sí, su cursor. Ajá. Sí, sí, se ve mi cursor. Exactamente. Que en la ventana ósea, así brilla también. Entonces una... Y aquí se ve también el clip que le pusieron por su aneurisma, ¿verdad? Entonces, diagnóstico diferencial de esa imagen que acabamos de ver, calcificaciones esclerales en líneas, ¿son las calcificaciones esclerales seniles? No. ¿Drusa nervio óptico? Sí. ¿Calcificaciones por corioretinitis? Está en el nervio óptico. ¿Tisis bulbi? No, no, no. ¿Y una banda escleral? No, no tiene antecedente de ninguna cirugía y la banda escleral no se coloca ahí, ¿verdad? Bueno, sí, una drusa. Entonces, las drusas nervio óptico, ya vimos que hay entre 0,3 y 3,7 de la población, eso depende de cada población. A veces vemos mucho, a veces vemos poco. En pacientes con degeneración macular, ancianos es mucho más frecuente. En caucásicos, afroamericanos son asintomáticos. Em, Existe la complicación de la drusa, que por ejemplo cuando hay una acumulación de calcio sobre algún vaso sanguíneo y puede dar, por ejemplo, una neuropatía óptica isquémica. O sea, no siempre es así muy, muy benigna. Y es el depósito de materiales hialinos en la cabeza nervio óptico. Y esto es, así es como se ve en la tomografía y así se ve en la anatomía patológica. El depósito. Bueno, vamos a ver este otro paciente. Paciente masculino, 75 años, con un deterioro cognitivo leve. Nos manda el neurólogo. Y nosotros vemos, ¿qué vemos acá? Estas lesiones, ¿verdad? Cercanas a la inserción de los músculos extraoculares. Y se puede ver que es bilateral. Vamos a ver nuestras opciones. Calcificaciones esclerales seniles. ¿Qué les parece? Sí. ¿Verdad? Sí. Esas son las zonas donde se deposita el calcio en las personas adultas. Drusa nervio óptico, ese no es el nervio óptico, ¿verdad? Estas son las zonas donde se insertan los músculos extraoculares. Calcificaciones por corioretinitis, está por fuera del globo ocular. Tici bulbi, no. Banda escleral, puede ser, pero a menos que la banda se haya movido, no.
calcificaciones esclerales, ¿verdad? Seniles. Es siempre un hallazgo incidental, se pueden ver de esta forma, ¿verdad? Donde se insertan los músculos. Es asintomático, puede ser tamaño variable, una o múltiples, bilaterales o no, siempre anteriores a la inserción de los músculos y se ven en pacientes mayores. Entonces, para que no se asusten, esto no es nada malo, pero sí hay que saber y describir qué son. Otro paciente, a ver, femenina de 26 años, con estos vasos en tirabuzón, 360 grados, con una proptosis a nivel del fondo de ojo, también una tortuosidad vascular en el ojo izquierdo, y se ve en la tomografía un aumento de este vaso, ¿verdad? A nivel axial, y en un sagital se puede ver también aumento del tamaño de este vaso sanguíneo. Entonces, nuestros diagnósticos diferenciales. Fístula carótido cavernosa. Puede ser o no. No, más o ¿Verdad? menos. Malformación linfática. No. No. Una varice. Mm, Puede ser. Un Está carcinoma. dilatado por lo menos. Un Y carcinoma. sí, puede ser. Bueno, no tanto. No. Bueno, en este caso era una varice. Estaba aumentado ¿Una el qué? tamaño de una Ah, varice. ok. Ah, ok. Sí, era Sí, una varice. dilatado se ve. Sí, Ujú. están dilatados. Sí, la vena oftálmica, ¿verdad? Bueno, muy bien. Nosotros vemos la proptosis en la tomografía. Siempre mejor definida en una imagen axial, porque ahí tenemos reparos anatómicos, como por ejemplo a nivel de los huesos de la pared lateral de la órbita, que podemos poner una línea y trazar una línea que parta ambos globos. Y lo normal es que el globo ocular esté un tercio por detrás de la línea que podemos trazar entre la pared lateral de ambas órbitas. Entonces, la cabeza, nervio óptico y cristalino tienen que estar alineados, los ojos de frente y sin movimiento. Y trazamos esa línea que se llama línea intercigomática en la esclera posterior y tiene que ser un tercio posterior del globo ocular por detrás de la línea intercigomática. De esta forma. Si el globo ocular está por delante de esa línea, podemos hablar que estamos frente a una proptosis, que puede ser uni o bilateral. Podemos medir la longitud del globo ocular por detrás de la línea intercigomática y por delante de la línea intercigomática. Y tienen que sumar 23. Por ejemplo, en una varice orbitaria, que es la causa más frecuente de una hemorragia orbitaria espontánea, no es tan frecuente. Se encuentra entre la segunda y tercera década y es igual en masculinos como femeninos. Hay una debilidad de la pared venosa postcapilar y una proptosis por estrés, por ejemplo. Nuestra pobre paciente era una puérpera de una semana de puerperio, y ahí apareció su varice, posterior a un parto normal. Y bueno, pueden o no asociarse a otras malformaciones vasculares. Se ve así, con las venas discretamente aumentadas de tamaño, bordes lisos, triangulares, dilataciones segmentarias. Puede haber nivel líquido-líquido. En el estudio se le puede solicitar al paciente, como en este caso, por ejemplo, esto era sin valsalva y con valsalva, donde se hace más evidente la éstasis a nivel de esos vasos, y el estudio se puede hacer en prono también. Venas discretamente aumentadas de tamaño, ahí vemos el nivel del que hablamos, le hacemos acostar otra vez, se puede ver el nivel. Esto es en supino y esto es en prono. Fíjense cómo cambia la posición del líquido de acuerdo a la posición del paciente. En las malformaciones venolinfáticas, que es el diagnóstico diferencial, lo que nosotros vemos son canales vasculares linfáticos y siempre están así tabicados en niños y adultos jóvenes. Hay aumento progresivo
de las primeras 2 décadas y son bien circunscritas, intra y extraconales, indistintamente, como en este caso, intra y extra. Raras veces se calcifican y también puede haber múltiples niveles líquido-líquido en varios estadios, como en este caso. Aquí se ve como un cambio en la intensidad. Un poquito más oscuro, menos oscuro, el líquido, dependiendo de si hay o no sangre en la malformación venolinfática. Otro paciente, femenina, 32 años, 1 año de evolución con proptosis. Vemos acá la paciente, la proptosis izquierda, y vemos en su tomografía esta lesión que empuja un poquito el globo ocular hacia afuera, ¿verdad? Y tiene este comportamiento bien delimitado, y va haciendo compresión del nervio óptico hacia la porción externa de la órbita. ¿Qué les parece que pueden ser? ¿Qué lesión? Puede ser un glioma. Acá está el nervio óptico, ¿verdad? Y este es la lesión tumoral. No parece que formara parte del cuerpo del nervio óptico, ¿cierto? Parece extra nervio óptico. Y está en una región intraconal. Al parecer viene del recto medial. Entonces, esto es un schwannoma. ¿Sí? ¿Por qué no es un meningioma? No viene ahí de las vainas ni de la... Exacto, acá se puede ver perfectamente que las vainas están bien, el nervio se ve bien, se ve bien delimitado. Entonces, muy bien. Otro paciente, que en la resonancia se ve así. Creo que es la misma, sí, es la misma. En T2 se ve hiperintenso, pero así como que hay heterogeneidad, ¿verdad? En T1 se ve ISO, con contraste un poquito heterogéneo. Aquí se ve ISO y con contraste brilla. Entonces sí, un schwannoma del tercer nervio Ok. de la órbita izquierda. Así mismo, excelente. Otro paciente, este fue un paciente que vimos hace poco. Nos llegó la evaluación, o sea, el informe del radiólogo, donde decía, no se encuentra o no se ve cristalino y se ve una reabsorción del cristalino. El tema es que el paciente había tenido una cirugía ocular y si el radiólogo no tiene formación oftalmológica, no sabe que la lente intraocular se ve así. De frente, no es radiolúcido, de costado se puede ver, o sagital, se puede ver apenas la silueta del lente intraocular. Entonces, fíjense bien, este es un lente intraocular, así se ve. Este es el cristalino, todo catarastoso todavía, el derecho. Y en esta zona se ve el lente intraocular implantado. Entonces, lente intraocular, la asociación del cristalino, no, ¿verdad? Afaquia tampoco, y se ve, ¿verdad? Otro paciente se ve que tuvo una cirugía y se ve esta banda por delante del globo ocular. Ese sí parece escleral, ¿no? Necesitamos realmente la visión sagital para ver la posición, ¿verdad? Mm, Sí. Había sido que tenía una placa de oro en el párpado. Entonces está por delante del globo ocular. No, es una calcificación y artículos cosméticos con metal. Bueno, ahora la gente se implanta cosas en la cara. También, incluso los tatuajes con metales, ¿verdad?
Otro paciente también cirugía ocular y se ve esto. Un implante, ¿verdad? Donde, una prótesis, ¿verdad? Cálcica al parecer porque tiene la misma densidad que del hueso. Asimismo, una prótesis de hidroxiapatita. Entonces, fíjense cómo se ve la prótesis de hidroxiapatita. Una tisis bulbi con calcificación escleral podría ser, pero así tan densa, no, ¿verdad? Artículos cosméticos con metal, insistimos, ¿verdad? Masculino, 46 años con antecedente de cirugía ocular. Acá sí, ¿verdad? Que mucho nos dice esta tomografía. Vemos que hay un cambio en la densidad a nivel de la cámara posterior, donde debe estar el vitrio, ¿verdad? Ahí sí. Ajá, muy bien. Ujú. Esto es sí, esto es silicona. Y aquí se ve, fíjense cómo se ve muy bien aquí, las bandas, ¿verdad? El bucle Sí, escleral. exacto, un encerclaje, ¿verdad? Se ve perfecto. Muy bien. Entonces, aceite de silicona con banda escleral, sí. Hemovitrio con calcificaciones esclerales senilas. Si fueran calcificaciones, tenía que ser aquí, ¿verdad? Donde se insertan los músculos. Artículos cosméticos de metal, nada. Vitreitis densa con calcificaciones esclerales. Vitreitis. Tendría que ser más heterogéneo, ¿verdad? No tan homogéneo como en la silicona. Pero así se ve un cerclaje con vitrectomía y silicona. Perfecto. Otro paciente de antecedente de cirugía ocular. Y vemos esta zona y se ve hipodensa, hipointensa, porque es una reso, que tiene cápsula y está en la región lateral del globo ocular, en axial. Y en coronal se ve temporal superior y se ve que tiene líquido, ¿verdad? Una válvula. Ajá. Válvula de Ahmed, ¿verdad? O un quiste dermoide o un tumor conjuntival. Bueno, también, si el radiólogo no tiene formación, nos va a poner que tiene un tumor, ¿verdad? Nos va a poner que tiene un quiste. Nos va a poner quiste dermoide o nos va a poner que tiene no sé, un quiste de retención. Pero no es una válvula de Ahmed. Entonces, para que tengan también en cuenta cómo se ve, porque les voy a mostrar, este es un quiste dermoide y se parece muchísimo. O sea, no le vamos a culpar tanto a los radiólogos porque realmente no es tan fácil si no tenemos el antecedente. Y hay que avisarle al radiólogo cuando solicitamos, el paciente tuvo una cirugía y tiene una válvula en el ojo. ¿En qué Haga ubicación? Ajá. diagnósticos, claro, para que no haga diagnósticos que después nos pongan en un conflicto con el paciente, porque el paciente va a leer y dice, tiene un tumor, va a poner, quiste dermoide, tumor, va a poner. El paciente va a leer tumor y se va a desmayar, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante que el radiólogo sepa los antecedentes clínicos del paciente, porque son igualitos, fíjense, igualitos, ¿verdad? Muy bien. Sí. Bueno, para terminar, traje así unas palabras sobre lo nuevo en imagen, que es la inteligencia artificial, que también se está usando mucho ya en radiología y en diagnóstico en neurooftalmo, para detección de anomalías automáticamente, para segmentar la órbita, el nervio óptico, los músculos, así como vimos, para caracterizar las lesiones, ya directamente usando ya tumor e inflamación o pseudotumor, y también para esas mediciones que hacen manualmente los radiólogos de espesor, volumen o progresión. Y también para integrar ya la resonancia, la tomografía y la clínica en un solo estudio. ¿Cómo se aplica ahora la inteligencia artificial en radiología y diagnóstico en neurooftalmología? Por ejemplo, en la neuritis óptica, la detección precoz en T2, FLAIR y STIR es mucho más fácil con la inteligencia artificial. Por ejemplo, en el glioma del nervio óptico, ya se usa para predicción de progresión y la respuesta, porque va comparando con estudios anteriores. En el meningioma, por ejemplo, se usa como identificación del patrón de Riel. Ya tiene así bien establecido, este patrón es meningioma. En el retinoblastoma, la clasificación automática de lesiones calcificadas.
En la orbitopatía tiroidea, el cálculo de volumen muscular y el riesgo de neuropatía también ya se puede calcular. Y en los seguimientos, por ejemplo, la comparación automática entre estudios previos y los estudios actuales. ¿Cuáles son las ventajas de la IA ahora? Primero, mayor sensibilidad y especificidad en hallazgos que son muy sutiles. También hay reducción del tiempo de lectura del radiólogo, la reproducibilidad entre observadores, como los informes son bien subjetivos, fíjense cómo uno puede confundir una válvula de Ahmed con un quiste dermoide, el apoyo en diagnósticos diferenciales que son complejos y donde necesitamos como una voz más, sería la IA para nosotros. Pero ¿cuáles son sus limitaciones? Primero que hay sesgo porque todavía la IA está en entrenamiento. Siempre requiere validación clínica. No te vas a dar el diagnóstico, es solamente una ayudita. No reemplaza al radiólogo, complementa su juicio clínico para que tengan en cuenta. Y es finalmente una herramienta más dentro de toda la batería de herramientas que tenemos en diagnóstico auxiliares, o que nos puedan ayudar a acercarnos mucho más a lo que es la etiología de nuestras lesiones y nuestra clínica. Bueno, para terminar mis conclusiones, primero, la importancia y la obligación de conocer los diagnósticos diferenciales de todas las patologías orbitarias y los materiales quirúrgicos de cirugía oftalmológica. Como oftalmólogos, nosotros somos los primeros interesados en saber cómo es que se ven en los métodos auxiliares de imagen para el neurooftalmólogo y el oftalmólogo general. Me quedo para las preguntas. Espero que haya sido de interés y hayan aprendido bastante.